¿Cómo están? El mes de elecciones terminó. Habrá un año de elecciones y queda todavía, por supuesto, las elecciones uruguayas. La segunda vuelta del 30 de noviembre. Pero las de octubre, la seguidilla de octubre, terminó con la victoria ya definitiva de Dilma Rousseff en segunda vuelta. Como ustedes saben, algunos dicen victoria apretada, uno también podría decir cuarta derrota conservadora o cuarta derrota de la oposición del Partido de la Socialdemocracia Brasileña desde el 2002 hasta aquí. Hay diferentes formas de ver. ¿Esto es parte de una ola? ¿Es solo un fenómeno brasileño en el caso de Tabaré Vázquez? ¿Es solo un fenómeno uruguayo? ¿Qué tiene que ver con la Argentina o con los fenómenos que pueden darse, que se están dando y que pueden darse en la Argentina el año que viene en las elecciones del 2015? Si es que ya hay un escenario para el 2015. Lo veremos ahora. Están con nosotros Eduardo Fidanza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo te va? Investigador de poliarquía, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Federico Schuster, filósofo, ex decano de Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Buenos Aires también. ¿Qué tal? ¿El escenario ya se puede vislumbrar, el escenario del argentino del 2015? Sí, el escenario electoral sí, yo creo que se puede vislumbrar porque hay tres candidaturas que están muy instaladas, que son Scioli, Macri y Massa. Hay una coalición que es UNEN, que no definió su candidato, pero también está en carrera. Hay un voto que se puede pronosticar para la izquierda tradicional de la Argentina, que es el orden de 3 a 5 puntos. De modo que sí, yo creo que si llamamos escenario a que tenemos a los competidores, aunque no sabemos cuál va a ser el resultado, sí, yo creo que ya ese escenario lo tenemos y sobre ese escenario podemos empezar a hacer argumentos y especulaciones. ¿Vos ves el mismo escenario, Federico? Sí, me parece que lo único que está faltando efectivamente es el candidato del Frente Amplio UNEN, que será lo que venga por definir, y se va a un escenario, me parece, dividido, con alta probabilidad de segunda vuelta, donde lo más importante ahí, probablemente uno de los candidatos sea el del Frente para la Victoria y el otro, en principio, el que juegue en la fuerza opositora, y va a haber una, me imagino, así como fue en Brasil, digamos, una segunda vuelta apretada. Si esos son los candidatos y si Scioli es el candidato del oficialismo. Bueno, es un tema, hay que ser riguroso en este punto. Por eso. La definición de la candidatura del Frente para la Victoria es presunta. Tal es cual. decir, falta eventualmente las PASO, donde hay anotados otros precandidatos, digamos Randazzo, digamos el ministro Randazzo, Julián Domínguez, Tayana y Rossi. ¿No es cierto? Entonces son aspirantes. Lo que pasa es que, y en esto el escenario es un poco dependiente de las encuestas, ellos están hoy en una posición bastante menos destacada que Scioli en las estimaciones. Con lo cual, esto nos lleva a pensar que Scioli finalmente va a ser el candidato. Pero hay que hacer esa aclaración. Ahora, respecto al por qué, creo que hay que entender una cosa. Si nosotros sumamos el voto estimado a Scioli y el voto estimado a Massa, tenemos más de la mitad del electorado. Esto dice algo sobre el juicio que hace la población argentina respecto a estos años de kirchnerismo. Hay una aclaración importante. La gente no está viendo diferencias entre Scioli y Cristina. Mucho del voto que recibe Scioli es un voto que se podría otorgar a Cristina en un escenario donde ella fuera la candidata. Esto es importante porque es una discrepancia entre la percepción del votante medio y la percepción de los especialistas, ¿no? Así claro. Y el voto a Massa, de alguna manera, es un voto disidente, pero estamos hablando de dos figuras que están hoy capturando el 50% del voto presunto. Uno es gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente, y el otro fue jefe de gabinete. Así que eso yo creo que es una lectura que hay que hacer, ¿no? Dilma, para mí por lo menos, no sé qué opinan ustedes, las últimas elecciones brasileñas resultaron una especie de plebiscito. La segunda vuelta, digo, no las últimas elecciones. La segunda vuelta uno la podría asimilar, es mi opinión por lo menos, a una suerte de plebiscito. ¿En la Argentina sucedería lo mismo el año que viene? Y es difícil decirlo, digamos, ¿no? Me parece que no se... por un lado me parece que se pueden ver los fenómenos generales de la América del Sur encadenados, vinculados. Eso no quiere decir que de uno se derive
directamente el otro. El proceso argentino, por supuesto, me parece que el oficialismo en la Argentina seguramente se ha visto fortalecido con el triunfo de Dilma, incluso con el triunfo del Frente Amplio, etcétera, pero falta un año, es decir, que eso puede, no digo diluirse del todo, pero sí puede perder fuerza. Y por otra parte, la situación argentina es particular, porque no hay reelección de la presidenta, es necesario instalar una nueva figura, por eso siempre es más probable que quien ha estado gestionando durante una cantidad de años tenga más probabilidad de instalarse rápidamente que otros candidatos. Por eso digamos, la fuerza de Scioli, que además siempre ha tenido cierta capacidad de tener buena recepción en el electorado. Sí me parece a mí, pero estamos a un año, que se va a dar un escenario similar en el sentido de que este país, que de alguna manera está dividido en dos en preferencias, va a aparecer en la segunda vuelta de nuestro país. ¿Vos estás seguro segunda vuelta? Yo creo difícil que algún candidato gane en primera. Francés. Está muy bien tu pregunta. Claro. A estas horas, en esta última semana que pasó, a la luz de las encuestas, no solamente de poliarquía, sino otras encuestas, hay quienes dicen que, por ejemplo, Scioli podría ganar en primera vuelta si pensamos en lo siguiente, en que al voto, es decir, empezamos un poco en las PASO, ¿no es cierto?, donde Scioli va a recibir una cantidad de votos, pero va a haber los otros precandidatos que van a recibir votos. Todo ese... ¿Los otros del Frente para la Victoria? Claro, bueno. Salvo que no vayan a las PASO y se acuerden una lista. Bueno, exactamente. Bueno, eso puede pasar, pero quiero decir, puede ocurrir que haya alguien con 40% y un voto más y 10 puntos de diferencia. Ahora, ahí va a haber que ver cómo se mueve el voto entre Massa y Scioli. Atención, porque Massa representa el desafío, la disidencia. Massa y Scioli, o el candidato del Frente para la Victoria que fuere, y Massa, lo que están haciendo a mi juicio es externalizar la interna del peronismo, como ya pasó en otros momentos. Sí. Entonces, esa interna se vuelve externa y de lo que habla es, a mi modo de ver, del dominio electoral del peronismo en estos años. A partir de 2003 el peronismo está en torno al 60% de los votos en distintas expresiones, pero desde el punto de vista de lo que yo llamo la oferta, eso es lo que hay. Entonces hay que ver ese voto como, porque hoy hay mucha disputa en sectores populares de voto de Massa y del Frente para la Victoria. Hay que ver cómo se dirime, hay que ver cuál va a ser el estado anímico de los sectores populares para adelantar ese final, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas que ustedes creen, si es que ya están definidos, o los que ustedes ven que pueden ser los temas de campaña? Digo, los programas, los grandes temas. ¿De qué van a discutir los candidatos y de qué es lo que va a esperar el votante? Yo creo que son cosas superpuestas, pero no equivalentes. Seguramente se va a discutir el tema de la seguridad, que es una inquietud que por diversos motivos aparece, con más realidad o menos, pero efectivamente es una inquietud general. Seguramente aparecerán temas que están empezando a aparecer ahora, como el tema de la educación, que me parece que curiosamente es un tema que va a estar en campaña. Pero me parece que el tema que termina definiendo, me he convencido de cierto materialismo un poco ramplón. Igual, estamos iguales. El tema que termina definiendo bastante es la situación económica. Si la situación económica mejora el año que viene, mejoran las perspectivas del oficialismo. Si la situación económica no mejora o incluso empeora, el humor social tiende a deteriorarse. Y no digo que sea totalmente definitivo, pero en general es un factor que en situaciones de cierta paridad tiende a inclinar la balanza. Bueno, yo pienso, sí, más o menos lo mismo, y agregaría esto, ¿no?, que eso se ve bastante en las encuestas. Inseguridad es un gran tema de preocupación, pero yo creo, y arraigo esta hipótesis, que el votante medio, la gente, en el fondo,
piensa que o lo arreglan todos o no hay ningún partido que lo vaya a arreglar. Y hay otro tema que hoy preocupa menos, que es la corrupción, pero me parece que se produce el mismo fenómeno. O es una cuestión sistémica. Ahora, la economía no es apreciada así. Es decir, la gente dice, yo en los últimos 10 años tuve mejor salario, tuve empleo, tuve consumo. Y dice, esto me lo dio este gobierno, no sé si me lo va a dar otro. Ahora, no piensa, y tengo inseguridad, antes la tuve, el próximo gobierno me va a dar seguridad, me parece que no lo piensa. Piensa sistémicamente dos cuestiones que son corrupción e inseguridad, y piensa, yo diría, de un modo partidario, de un modo orientado, la cuestión económica. En esto coincido con Federico, y aparte, bueno, es un poco lo que nos indica también la formación, ¿no? Si hoy uno ve a nivel mundial los estudios comparados, el voto económico es el que tiende a decidir. Y adicionalmente, si uno ve los debates presidenciales, debates no hay, pero quiero decir, los temas que se han debatido en las campañas presidenciales de la Argentina, excepto en el 83, que lo que la sociedad quería era valores democráticos, siempre se discutió economía y nunca se discutió inseguridad. Inseguridad definió una elección, que es la elección Fernández Mejide contra alguien que no se me viene a la cabeza. ¿En la interna contra la Rúa, decís vos? No, cuando ella fue candidata, contra Rucauf. Cuando Rucauf dijo, y yo le pongo, dijo de una manera, a mi modo de fascistoide, dijo, le pongo 2 tiros, ahí... Meter balas, sí. ¿No es cierto? Bueno, pero a nivel Ahora, Eduardo, discúlpame, lo que yo saco de lo que ustedes están diciendo, de los dos, sobre economía, que en las elecciones, en una campaña electoral y en las elecciones no se juega solamente la situación económica. Pues lo que vos dijiste recién, digo, está la situación económica, pero vos la historizaste. Entonces yo como votante, ¿es la situación económica de hoy? Bueno, o tal vez la de hoy es, mira, hoy estoy mal, pero, y ahí tengo en cuenta quién me la resolvió, quién podría resolverla, cómo podría empeorar, ese tipo de cosas. Ahí viene un punto, no quiero, a ver Federico, bueno, yo digo porque estamos trabajando esto esta semana. Creo que se pone en primer lugar en juego la memoria, y otra vez, viendo los datos, a medida que se desciende en el nivel socioeconómico y educativo, la memoria, sobre lo que yo llamo memoria elemental, sobre las condiciones de trabajo y de ingreso, prevalecen. Hay como menor capacidad de abstracción. Entonces yo digo, bueno, muy bien, ¿cómo me fue? ¿Cómo le fue a mi familia? A medida que yo subo un poco en la escala socioeconómica, mayor capacidad de abstracción y por ahí mayor preocupación por algunas otras cuestiones que están fuera de la escena elemental. Entonces, claramente está operando la memoria. Ahora, la memoria opera en lucha contra las condiciones actuales. Por eso para mí... Hay un contrapunto. Es lógico, porque como yo digo, vos recurrís a la memoria, pero cuando yo uso el índice del queso cremón, 60 pesos, un elemento que tendría que estar en todas las mesas. Entonces, cuando la gente saca del carrito el queso porque no entra en la cuenta, su memoria está combatiendo contra sus condiciones. Por lo cual, para mí, la mejor receta... Memoria contra cremón. Y lógico, la mejor receta es que se baje la inflación. Y agrego otra cosa, pequeñas y desprolijas correcciones en el programa económico dan importantes resultados en el plano electoral, lo cual me confirma que con esa memoria a favor, si me arreglás un poquito el presente, te puedo votar. ¿Qué vas a decir? Y lo que va a intervenir ahí también es la capacidad que tenga cada uno de los candidatos de convencer al electorado de que es capaz de conducir el proceso económico. Y ahí se va a dividir efectivamente quienes apelen fuertemente a la memoria y digan, bueno, yo estaba de tal manera y ahora estoy de tal otra, que incide en un electorado de cierta edad, porque también tenemos esta situación de que un gobierno de 10 años también ha generado en el medio un electorado que no vivió antes del 2003. Claro. Por lo tanto, no va a jugar comparando con eso, por lo menos no tan directa o inmediatamente. Pero sí, en términos de, seguramente, el Frente para la Victoria tratar de convencer de que en la medida que han sido quienes fueron capaces de salir de la situación que había antes del 2003, serán los únicos capaces de remediar las posibles situaciones negativas del presente. Y los otros tratarán de convencer de que este es un ciclo acabado, de que el proyecto o el modelo económico ya no funciona más y que es necesario, la única manera de solucionarlo será modificándolo. Quien logre convencer a mayor cantidad de gente de esto tiene más posibilidades de ganar. Yo además de eso, igual, va en la línea, por lo menos, de mis preocupaciones.
Hay una pregunta que queda pendiente. Gana Dilma, puede ganar un representante del Frente para la Victoria. Los nuevos populismos hicieron 10 años o 12 años de reconstrucción de la economía familiar, por tanto de la autoestima. Yo creo que cuando Néstor decía que iba a devolver la autoestima, la devolvió con trabajo, ¿no es cierto?, con salario, con consumo, con vacaciones, cubrimos todo esto. Sí. Ahora, al cabo de estos años, la pregunta es, ¿y los populismos, cómo se lleva el populismo, no con el empleo, sino con el consumo, con el consumismo? Porque lo que también vemos es que a medida que la gente se centra cada vez más en el consumo, va perdiendo una cierta noción de la calidad de la vida social. Yo alguna vez escribí algo que era una hipótesis, que dice, de la puerta de casa para adentro, el kirchnerismo resolvió muchos temas. Me queda la duda si de la puerta de casa para afuera es lo mismo, en términos de los bienes públicos, pero no los bienes públicos de un republicanismo abstracto, los bienes públicos de la convivencia, los bienes públicos de la seguridad, los bienes públicos del transporte público, claro. Toda esa cuestión que me parece que está pendiente. Por eso yo digo, yo no soy kirchnerista, pero me trato de llevar bien con todo el mundo porque mi papel es descifrar la sociedad, no pelearme. Pero me queda un poquito una angustia si la presidenta nos presenta planes de venta en cuotas sin interés con tarjeta, me parece bien, pero a mí yo le preguntaría a ella por otras cuestiones que tienen que ver con el proyecto de emancipación, y ahí la inseguridad, ¿no es cierto?, todo ese tema, la calidad de la vida social, es lo que yo creo que en algún momento se tiene que plantear, porque las condiciones materiales básicas, si controlamos la inflación, están. Federico, ¿qué opinas de eso? Sí, ese es un gran tema. Me parece que, y esa es una tarea que por ahí tenemos que tener la capacidad de llevar adelante quienes estamos en el mundo de la investigación, del estudio intelectual, universitario. Y ahí me parece particularmente las universidades, por lo menos algunas de ellas, no han estado a la altura de las circunstancias. Porque me parece que la universidad tiene que tener la capacidad de plantear estas cuestiones de fondo. La universidad no gobierna el país. Quien gobierna el país tiene urgencias y trabaja sobre las urgencias. Entonces, yo siempre entiendo que los planes, este es un modelo que se construyó sobre la base del consumo interno y por lo tanto reflota en esa misma idea y se reproduce en esa misma idea. La idea del problema de una sociedad consumista es un problema muy de fondo, muy importante, y para el cual hace falta poder generar modelos alternativos. Y eso tenemos que poder pensarlo, y me parece que en algún sentido quienes tenemos la obligación de pensarlo y de planteárselo al Estado, después el Estado, quien gobierna circunstancialmente, decidirá si los toma o no, pero tenemos que poder salir a la luz pública a debatir, bueno, ¿cuál es el otro modelo de sociedad alternativo que no sea el del consumismo? A mí lo que me inquieta a veces en la crítica al consumismo, no coincido con una sociedad consumista, quiero una alternativa. Además la sociedad consumista lleva toda una serie de riesgos gravísimos para el ambiente, todos los problemas energéticos, bueno, toda una cantidad de cosas que sabemos. No es el modelo viable a mediano plazo. Sí, lo que a veces me inquieta es la crítica al consumo justo en el momento en que los sectores populares que no habían podido consumir entran a consumir. Entonces yo a veces digo, bueno, por lo menos hay que dejarle a las clases populares que tengan derecho al acceso al consumo. Ahora, mientras tanto, el sistema de un consumismo recursivo, así que se va generando a sí mismo permanentemente, es a mí me inviable. A veces yo creo que se trata de encontrar las palabras, porque yo, por ejemplo, recordaba el otro día, investigaciones en sectores populares, población femenina, las preocupaciones de las mujeres, antes que la de los varones, porque los chicos no caigan en la droga, porque haya infraestructura, porque pongan el gas, porque pavimenten, porque... Quiero decir, hay una serie de intenciones de mejorar la calidad. A lo mejor lo que no hay es un programa integral para eso y se nos va el día en si tenemos o no tenemos trabajo, si tenemos o no tenemos inflación, etcétera. Cuando vos encuestaste valores, por decirlo de alguna manera, Eduardo, varias veces, no sé cuál es la última vez que lo hiciste, pero recuerdo alguna de tus encuestas que daba muy fuerte, y ahí es donde yo hablo de si existe, o donde yo preguntaba si existe una ola o no una ola, o una sintonía, en todo caso, de valores que tenía que ver entre menor presencia del Estado, mayor presencia del Estado, mayor presencia del Estado, menos Sudamérica, más Sudamérica, menos o más derechos humanos, más derechos humanos, 2011. Claro. ¿Lo volviste a hacer?
¿O te aparece en otras encuestas? No, aparece. ¿Vos te acordás de una vez que nosotros estuvimos trabajando en una confluencia entre la causalidad económica y el relato, que en realidad fue una solución así. Canterberg, que es economista, tomó por el lado justamente de economía, y yo, que soy weberiano, tomé por los valores. Hicimos una especie de conjunción. Cerraba perfectamente. Donde lo económico pesaba un poco más, ahora, te lo digo claramente, lo que se mantiene, y ese es un eje de época, acá y en otros lugares, es la presencia del Estado. Eso sí. La gente quiere que el Estado garantice. Hay cuestiones, yo creo que lo de Latinoamérica también, no tengo ahora lo de Venezuela. En aquel momento el 50% decía hay que profundizar las relaciones con Venezuela, no lo sé. ¿Hay qué, perdón? Profundizar las relaciones con Venezuela de Chávez. Eso ahora no lo tengo, pero yo te voy a decir algo. Podés inferir también, porque lo que el peronismo ha hecho es trabajar sobre el sentimiento, yo no sé si nacionalista, los valores de la nacionalidad, y eso es redituable, eso está. Pero yo diría, como valor, como actitud en el mediano plazo, es la orientación hacia el Estado. Y esto es importante, porque la orientación hacia el Estado no es solamente peronista, es radical también. Ojo con el voto. Todavía el 80%, hasta las últimas pasos, votó o peronismo o panradicalismo. ¿Esto por qué? Porque al cabo de esta elección puede haber una gran innovación en la política argentina. Si Macri ganara las elecciones, las puede ganar, por primera vez en 70 años no tendremos un presidente peronista, ni radical, ni militar. Ahora, llega un presidente distinto a una cultura que tendencialmente sigue siendo la misma. Y además tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con el empleo público, con el hiperpresidencialismo, con algunas de las mejores y peores virtudes de la cultura política argentina. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y yo supongo que eso es lo que hay que perfeccionar, y eso es lo que hay que abrir a nuevas tendencias, etc. Yo soy relativamente optimista de que esas cosas se puedan lograr, pero con una base material que permanezca. Eduardo, Federico, muchas gracias. Nada, por favor. Gracias por estar acá. Lula sigue diciendo las mismas frases. Sigue diciendo que la democracia es movimiento perpetuo, y vaya si lo fue en Brasil, y que la política no es pacto de silencio. Chao, gracias y hasta el domingo.